Petro es sacado a patadas de Ibagué por gente brava. Lo que pasó el pasado 5 de octubre en Ibagué dejó a todo Colombia hablando. Gustavo Petro llegó a la capital del Tolima para uno de sus eventos políticos habituales, pero lo que encontró no fueron aplausos ni ovaciones. En su lugar, una multitud enfurecida lo recibió con gritos, protestas y una hostilidad que jamás había experimentado en su carrera política. Quédate hasta el final porque lo que verás aquí no lo mostraron los noticieros tradicionales, pero los videos y los testimonios de quienes estuvieron allí cuentan una historia completamente diferente. Y antes de seguir, suscríbete a este canal y déjanos tu comentario. ¿Crees que el pueblo colombiano ya perdió la paciencia con las promesas vacías del gobierno Petro? La mañana del 5 de octubre amaneció nublada en Ibagué. Carlos Mendoza, un comerciante de 67 años que tenía su pequeña tienda de abarrotes en el centro de la ciudad, se levantó como siempre a las 5 de la mañana para abrir su negocio. No sabía que ese día sería testigo de algo que marcaría su vida para siempre. Otro día más luchando por sacar adelante este negocio, pensaba mientras organizaba los productos en su tienda. La inflación lo tenía agobiado, los proveedores cada vez le cobraban más caro y los clientes cada vez compraban menos. La situación económica del país lo tenía al borde de la quiebra, como a miles de comerciantes más en todo Colombia. A las 8 de la mañana, María Elena Torres, una profesora jubilada de 71 años, caminaba hacia el Parque Murillo Toro para hacer su rutina de ejercicios matutinos. Había escuchado en las noticias que el presidente vendría a Ibagué ese día, pero no le prestó mucha atención. Tenía otras preocupaciones. Su pensión apenas le alcanzaba para los medicamentos y la comida, y cada mes era una lucha por sobrevivir. No entiendo cómo este país llegó a estar tan mal, reflexionaba mientras veía las calles llenas de vendedores ambulantes y gente buscando trabajo. Recordaba cuando era maestra y veía esperanza en los ojos de sus estudiantes. Ahora, muchos de esos jóvenes estaban desempleados o habían emigrado a otros países. Por otro lado, José Antonio Vargas, un campesino de 59 años de una vereda cercana a Ibagué, había llegado temprano a la ciudad para vender sus productos en la plaza de mercado. Traía yuca, plátano y algunas gallinas que había criado en su pequeña finca. Los costos de producción se habían disparado y los precios de venta no alcanzaban ni para cubrir los gastos. Prometieron apoyo al campo, pero aquí seguimos igual o peor que antes, murmuraba mientras acomodaba sus productos. Había votado por Petro creyendo en sus promesas de transformación agraria, pero después de 2 años y medio de gobierno, no había visto ni un peso de ayuda estatal. A las 10 de la mañana comenzaron a llegar los primeros vehículos oficiales al Parque Murillo Toro. Agentes del CTI, policías y funcionarios del gobierno empezaron a cerrar las calles aledañas y a instalar las vallas de seguridad. El evento estaba programado para las 11:30, y ya se podía sentir un ambiente tenso en el aire. Carmen Rodríguez, una ama de casa de 63 años, se acercó al parque empujando un carrito de mercado. Había ido a hacer las compras del día, pero al ver todo el movimiento policial, decidió quedarse a ver qué pasaba. A ver qué nos viene a decir ahora este señor, pensó con escepticismo. Sus hijos llevaban meses sin conseguir trabajo estable, y ella había tenido que empezar a vender empanadas en la calle para ayudar con los gastos de la casa. El ambiente cambió drásticamente cuando comenzaron a llegar los buses. No eran buses de transporte público normal, sino vehículos contratados especialmente para traer gente de diferentes municipios del Tolima. Los pasajeros que bajaban llevaban camisetas y gorras del partido de gobierno, y muchos cargaban bolsas con refrigerios. Carlos, desde su tienda, observaba con incredulidad cómo bajaban decenas de personas que claramente no eran de Ibagué. Tuvo que traer gente de afuera porque aquí nadie lo quiere, comentó a su esposa, quien también miraba por la ventana. Uno de los funcionarios encargados de organizar el evento, Miguel Herrera, un hombre de 45 años, coordinaba nerviosamente la llegada de los asistentes. Sabía que el nivel de aprobación del presidente en el Tolima era muy bajo, y habían tenido que recurrir a estas estrategias para garantizar una audiencia que pareciera respaldarlo. Espero que todo salga bien, pensaba mientras revisaba su celular constantemente. Los reportes de inteligencia indicaban que había grupos organizados planeando protestar durante el evento, pero las órdenes de arriba eran claras, el acto debía realizarse sin importar las circunstancias. A las 11 de la mañana, la situación comenzó a complicarse. Grupos de comerciantes,
campesinos y ciudadanos comunes empezaron a congregarse en los alrededores del parque, pero no para apoyar al presidente, sino para manifestar su descontento. Luis Alberto Sánchez, un taxista de 54 años, se bajó de su vehículo y se unió a un grupo de personas que portaban pancartas improvisadas. No más mentiras, el pueblo tiene hambre, cumplan lo prometido, se leía en los carteles hechos a mano. Ya no aguantamos más esta situación, le decía a otro manifestante. Su taxi llevaba semanas sin generar los ingresos suficientes para mantener a su familia. El combustible cada vez más caro, las calles llenas de huecos y la inseguridad creciente hacían casi imposible trabajar dignamente. María Elena, que había terminado su rutina de ejercicios, decidió quedarse para ver qué pasaba. Se acercó a un grupo de mujeres que conversaban animadamente sobre la situación del país. Yo fui profesora durante 35 años y nunca había visto al país tan dividido, comentó a una de ellas. Los jóvenes se van porque no ven futuro aquí, los que se quedan no encuentran trabajo, y nosotros los pensionados cada vez vivimos peor. Ana Lucía Morales, una comerciante de 58 años que tenía un puesto de frutas en el mercado, se había enterado del evento y decidió cerrar temprano para ir a manifestar. Llevaba meses viendo cómo sus ventas bajaban y cómo la gente cada vez tenía menos dinero para comprar incluso lo más básico. Vine a decirle en la cara que nos mintió, decía con determinación. Prometió que iba a bajar el costo de vida y todo está más caro que nunca. Cuando finalmente llegó la caravana presidencial, el ambiente era completamente hostil. Los buses con simpatizantes del gobierno habían logrado llenar una pequeña área cerca del escenario, pero alrededor del parque se había congregado una multitud mucho mayor de personas visiblemente molestas. Gustavo Petro bajó del vehículo blindado rodeado de un impresionante operativo de seguridad. Su rostro mostraba cierta tensión, como si presintiera que algo no iba bien. Los gritos comenzaron incluso antes de que llegara al escenario. «Fuera Petro, mentiroso, devuelvan lo robado», se escuchaba desde diferentes puntos de la multitud. Los guardaespaldas miraban nerviosos hacia todos lados, mientras los funcionarios del gobierno intentaban acelerar el protocolo para que el presidente pudiera hablar lo más rápido posible. «Aquí tengo la prueba de sus mentiras», gritaba mostrando la fotografía. «Nos prometieron carreteras, créditos baratos y asistencia técnica, pero mi finca se está acabando por falta de todo eso». El presidente tomó el micrófono e intentó comenzar su discurso con su acostumbrada sonrisa y tono conciliador, pero la hostilidad del ambiente era palpable. «Pueblo tolimense, hermanos y hermanas, estamos aquí para hablar del futuro de nuestra región», comenzó a decir. Pero antes de completar la frase, una lluvia de abucheos lo interrumpió. No fueron solo algunos pocos manifestantes, sino cientos de voces que se alzaron al unísono para expresar su rechazo. Carmen, la ama de casa, se había acercado tanto como pudo y gritaba con todas sus fuerzas: «Mis hijos no tienen trabajo por culpa suya. Ya no más promesas vacías». La situación se intensificó cuando alguien de la multitud lanzó una botella de plástico vacía que cayó cerca del escenario. Los agentes de seguridad inmediatamente se pusieron en alerta máxima, mientras el presidente intentaba continuar hablando como si nada estuviera pasando. «Sabemos que hay dificultades, pero estamos trabajando para superarlas», continuó, pero su voz se perdía entre los gritos y protestas que cada vez eran más fuertes. Un grupo de estudiantes universitarios había llegado con pancartas que decían «No hay futuro con este gobierno» y «Jóvenes sin oportunidades». Uno de ellos, Andrés Felipe, de 22 años, gritaba con indignación: «Nos quitaron el futuro. No hay trabajo, no hay oportunidades, solo promesas que nunca se cumplen». Miguel, el funcionario organizador, recibía llamadas constantes en su celular. La situación se estaba saliendo de control y las órdenes de sus superiores eran contradictorias. Algunos querían suspender el evento, otros insistían en que el presidente debía completar su discurso sin importar las circunstancias. «Esto se está volviendo peligroso», pensaba mientras veía cómo la multitud de manifestantes crecía y se acercaba cada vez más a las vallas de seguridad. El punto de quiebre llegó cuando un grupo de manifestantes comenzó a empujar las vallas metálicas que los separaban del escenario. Los policías inmediatamente se movilizaron para contenerlos, pero la presión de la multitud era cada vez mayor. «¡Que se vaya! ¡Que se vaya!», coreaba la multitud con una fuerza que hacía temblar el suelo.
El sonido era ensordecedor, una mezcla de rabia acumulada, frustración y desesperanza que había encontrado su punto de expresión. Carlos, desde su tienda, grababa todo con su celular. Esto hay que documentarlo, decía a su esposa. Para que no digan después que no pasó nada o que fueron solo unos pocos revoltosos. María Elena, a pesar de su edad, se había sumado a los cánticos. Fuera Petro. El pueblo está cansado, gritaba con una energía que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su voz importaba, que junto a cientos de personas más podía hacer que se escuchara su descontento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando varios manifestantes lograron saltar las vallas de seguridad. Los agentes del CTI inmediatamente rodearon al presidente para protegerlo, mientras otros policías intentaban contener a la multitud que cada vez era más agresiva. «Sácalo de aquí antes de que esto se vuelva incontrolable», gritó uno de los jefes de seguridad al coordinador del evento. La decisión estaba tomada, había que evacuar al presidente inmediatamente. José Antonio había logrado acercarse lo suficiente para gritarle directamente: «Usted nos mintió. Nos prometió el cambio y solo nos trajo más pobreza». Su voz se quebraba de la emoción al ver que por fin tenía la oportunidad de decirle en la cara al presidente lo que pensaba. El operativo de evacuación fue caótico. Los guardaespaldas formaron un círculo alrededor del presidente y comenzaron a moverse rápidamente hacia una salida lateral que habían identificado previamente como ruta de escape de emergencia. La multitud, al ver que intentaban sacar al presidente sin que hubiera terminado de hablar, se enfureció aún más. «¡Cobarde! No se esconda del pueblo», gritaban mientras corrían tratando de seguir la comitiva presidencial. Ana Lucía había logrado acercarse lo suficiente para que sus gritos fueran audibles: «Mi puesto de fruta se está acabando por culpa de sus políticas. Dígame qué va a hacer con eso». Pero el presidente ya estaba siendo evacuado y no escuchó sus reclamos. Los buses que habían traído a los simpatizantes del gobierno también comenzaron a evacuar rápidamente a esas personas, creando un caos vehicular en las calles aledañas al parque. Los conductores tocaban bocina desesperadamente tratando de salir de la zona lo más rápido posible. Carmen, la ama de casa, se quedó parada en medio del parque mirando hacia donde había desaparecido la comitiva presidencial. «Al menos nos escuchó, aunque no nos haya querido responder», pensaba con una mezcla de satisfacción y tristeza. Luis Alberto, el taxista, ayudaba a otros manifestantes a recoger las pancartas que habían quedado tiradas en el suelo después del tumulto. «Esto apenas comienza», decía. «Ya vio que el pueblo está despierto y no se va a quedar callado». Los videos del incidente comenzaron a circular inmediatamente en las redes sociales. Carlos, que había grabado gran parte del evento desde su tienda, subió el video a Facebook con el título: «Así sacaron a Petro de Ibagué por mentiroso». En cuestión de minutos, el video tenía cientos de reproducciones y comentarios. Miguel, el funcionario organizador, recibía llamadas furiosas de Bogotá. Tenía que dar explicaciones de por qué no habían podido controlar la situación y por qué no habían previsto el nivel de hostilidad que encontrarían en Ibagué. «No podíamos hacer nada más», explicaba por teléfono. «La gente está muy brava y vinieron preparados para protestar. Trajimos simpatizantes de otros municipios, pero fueron superados por la cantidad de manifestantes locales». En las horas siguientes al evento, las reacciones en redes sociales fueron explosivas. Hashtags como Fuera Petro, Ibagué despierta y Pueblo harto comenzaron a ser tendencia en Twitter. Los videos del incidente se compartían miles de veces, acompañados de comentarios de apoyo a los manifestantes. María Elena llegó a su casa emocionada y le contó a su hija lo que había pasado. «Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi voz se escuchó», le decía. «Fuimos cientos de personas diciéndole que ya no creemos en sus mentiras». Esa noche, en los noticieros nacionales, el evento fue reportado de manera muy diferente dependiendo del medio. Los canales afines al gobierno hablaron de sabotaje organizado por la oposición y grupos minoritarios de agitadores. Los medios críticos al gobierno mostraron los videos y hablaron de rechazo masivo del pueblo tolimense. José Antonio regresó a su vereda con una sensación agridulce. Por un lado, se sentía orgulloso de haber participado en la protesta, pero por otro lado sabía que sus problemas como campesino seguían siendo los mismos. «Al menos le dije en la cara lo que pienso», comentaba a su esposa esa noche.
Ya sabe que el pueblo del Tolima no se deja engañar con promesas vacías. Los días siguientes al incidente, Ibagué se convirtió en tema de conversación nacional. Periodistas de Bogotá llegaron a entrevistar a los manifestantes que habían participado en la protesta. Carlos, el comerciante, fue entrevistado por varios medios. No fue odio lo que se vio ese día, explicaba frente a las cámaras. Fue cansancio, frustración acumulada durante años. La gente ya no aguanta más promesas que nunca se cumplen. Ana Lucía también fue buscada por los periodistas. Desde su puesto de frutas en el mercado, explicaba su situación. Yo voté por él creyendo que iba a mejorar la situación de los comerciantes pequeños, pero todo está peor. Los proveedores cada día cobran más caro y la gente cada día compra menos. El incidente de Ibagué se convirtió en un símbolo de algo más grande que estaba pasando en Colombia. No era solo el rechazo a un presidente específico, sino la expresión de una frustración acumulada por años de promesas políticas incumplidas y una situación económica que cada día empeoraba para las familias trabajadoras. Carmen organizó con otras mujeres del barrio un grupo de WhatsApp para mantenerse informadas sobre futuros eventos políticos en la ciudad. Tenemos que estar organizadas, decía. Ya vieron que cuando nos unimos, nuestra voz se escucha. Luis Alberto comenzó a participar más activamente en grupos de comerciantes y transportadores que se organizaban para protestar por las políticas económicas del gobierno. Ya no podemos quedarnos callados, repetía en las reuniones. Tenemos que hacer que nos escuchen. Una semana después del incidente, el gobierno anunció algunas medidas económicas dirigidas específicamente al Tolima, incluyendo subsidios para pequeños comerciantes y programas de apoyo al agro. Sin embargo, muchos de los que participaron en la protesta recibieron estas medidas con escepticismo. Ya hemos escuchado estas promesas antes, comentaba María Elena a sus vecinas. Veremos si esta vez si las cumplen o si es otra estrategia para calmar los ánimos hasta que se olvide lo que pasó. José Antonio decidió organizarse con otros campesinos de veredas cercanas para hacer seguimiento a las promesas gubernamentales. Vamos a estar vigilantes, decía. Si prometen apoyo al campo, vamos a exigir que se cumpla, y si no, volveremos a protestar. El evento de Ibagué marcó un punto de inflexión en la percepción pública del gobierno Petro en el Tolima y en otras regiones del país. Videos similares comenzaron a aparecer de otros eventos presidenciales donde se registraban protestas y manifestaciones de descontento. Carlos, que se había convertido en una especie de cronista ciudadano del evento, siguió documentando la situación social y económica de Ibagué en sus redes sociales. Sus videos sobre el alza de precios, el desempleo y la situación de los comerciantes locales ganaron seguidores de toda Colombia. La gente está despertando en todo el país, escribía en sus publicaciones. Lo que pasó en Ibagué puede pasar en cualquier ciudad donde el pueblo esté cansado de las mentiras políticas. El 8 de octubre, 3 días después del incidente, se realizó en Ibagué una manifestación ciudadana en la misma plaza donde había ocurrido el enfrentamiento con el presidente. Esta vez no había evento oficial, solo ciudadanos que querían expresar pacíficamente su descontento con la situación del país. María Elena, Carmen, José Antonio, Luis Alberto, Ana Lucía y cientos de personas más se reunieron nuevamente, pero esta vez de manera organizada y pacífica. Llevaban pancartas con propuestas específicas, reducción de impuestos para pequeños comerciantes, mejoramiento de vías rurales, programas reales de generación de empleo. No queremos solo protestar, explicaba Carmen a los periodistas presentes. Queremos proponer soluciones. El pueblo sabe lo que necesita, solo falta que los políticos escuchen. La manifestación transcurrió sin incidentes, pero su mensaje fue claro. El pueblo tolimense estaba organizado y no se iba a quedar callado frente a las políticas que consideraba perjudiciales para su bienestar. Esa tarde, mientras recogían las pancartas y se despedían en la plaza, muchos de los manifestantes tenían la sensación de que algo había cambiado definitivamente en su ciudad y en su forma de relacionarse con el poder político. Ya no somos los mismos de antes, reflexionaba Luis Alberto mientras guardaba su pancarta en el taxi. Ahora sabemos que unidos podemos hacer que nos escuchen, que nuestra voz cuenta. El incidente del 5 de octubre en Ibagué quedó registrado no solo en videos y fotografías, sino en la memoria de cientos de personas que sintieron que ese día recuperaron su dignidad ciudadana y su capacidad de incidir en la política nacional.
Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que lo que pasó en Ibagué puede repetirse en otras ciudades de Colombia? ¿Has vivido alguna experiencia similar en tu región? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué opinas sobre esta situación que vive nuestro país.